Muy bien. Muy buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a esta a esta sesión de Academia Ultrasonido de Mindray. Esta noche o esta tarde para algunos tenemos el honor y el privilegio de presentar a un doctor, el doctor Cristian Morales, un doctor reconocido que ha apoyado a Mindray y que ha apoyado a todo nuestro equipo, así como nosotros hemos podido apoyarlo a él en su diagnóstico diario a través de nuestros equipos. Esta noche quiero pues adicionar, darle gracias a todos los que se están conectando. Somos ya casi 85 personas que estamos conectadas, así que les agradecemos mucho de parte de Mindrive este espacio donde pues lo que buscamos es que ustedes aprendan, que ustedes desarrollen sus conocimientos de la mano de nuestros equipos y todo nuestro portafolio de Mindray para el diagnóstico por imágenes. En este caso, pues como bien todos estamos esperando, vamos a hablar sobre los signos ecográficos claves en el diagnóstico de endometriosis, un protocolo para el día a día. Entonces, en este Academia, pues como bien saben y ya tenemos acá presente al doctor Cristian Morales. Primero que todo, pues doctor, muchísimas gracias. Voy a hacer su breve presentación. El doctor Cristian Morales Sierra es ginecólogo obstetra egresado de la Universidad de Chile, jefe de la unidad de ecografía ginecológica del Hospital San Juan de Dios en Santiago de Chile, médico staff en ecografía ginecológica en Clínica Alemana y Hospital Clínico Universidad de Chile, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con especial dedicación en ecografía ginecológica. Además, el doctor Cristian es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Ultrasonido en Medicina y Biología. Así que pues con este breve resumen y esta breve introducción, pues doctor, le doy la bienvenida y todos le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por trabajar con nosotros unidos y bueno, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Perdón, antes de continuar, solamente quería mencionar que al final vamos a tener 5 minutos para preguntas y para que podamos responder todas las preguntas que se vayan generando durante la sesión. Así que, por favor, a través del chat pueden todos ir haciendo sus preguntas y al final leeremos las preguntas que vayamos teniendo durante la sesión. Así que, ahora sí, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradecer a Mindray por el espacio que nos dan para poder compartir este interesante tema. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. El objetivo de mi presentación es hablar sobre temas claves sobre el diagnóstico de endometriosis y finalmente acercar un poquitito esto que puede ser un poco engorroso muchas veces a algo más común que lo podamos hacer, entre comillas, ginecólogos generales. A grandes rasgos, la endometriosis es la presencia de tejido endometrial ectópico fuera del útero. Afecta a una de entre 7 a 9 mujeres en edad reproductiva, es decir, es bastante frecuente. Se caracteriza principalmente desde el punto de vista clínico por dismenorrea, dolor pélvico crónico. Y este dolor pélvico crónico tiene distintas facetas que puede ser asociado a dispareunia, disquexia, disuria, entre otros síntomas. Es muy importante que se haya calculado cuál es el costo anual por paciente asociado a temas de endometriosis y llega a casi cerca de $16.000 anuales, e incluso considerando que alrededor de $12.000 serían por costos de productividad, principalmente por ausentismo laboral, es decir, es un impacto real actualmente a la economía mundial. Y finalmente, y el tema donde vamos a ir enfocados, es que alrededor de 6 o más profesionales fueron consultados previos a que la paciente tuviera el diagnóstico final de endometriosis. Y esto transcurre normalmente 6 años desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico final de endometriosis. Esto ya ha sido publicado, esta es una publicación reciente de este mismo año, donde vemos cómo hay una demora entre que la paciente presenta los primeros síntomas
Y finalmente se produce el diagnóstico que corresponde al punto azul un poco más oscuro. Y esto no solo en países de bajo ingreso, sino que en países de altos ingresos. Vemos como el promedio ronda entre los 8 años, incluso aquí en Francia, hasta 12 años desde el inicio de los síntomas hasta que finalmente la paciente presenta un diagnóstico final de endometriosis. Originalmente, estamos hablando de la bibliografía más clásica, vemos que el diagnóstico de endometriosis en general se basaba en la laparoscopía, es decir, debiéramos someter a una paciente a una laparoscopía exploratoria para observar de manera directa los focos endometriósicos en la pelvis. Incluso en este Practice Bulletin del año 2010 de la ACOG, vemos cómo el estudio de imágenes, como por ejemplo la ultrasonografía, puede ser útil solamente en presencia de masas pélvicas. Por suerte, esto ha ido cambiando, pero acá es para mostrarles lo que finalmente uno buscaba realizar. Es decir, veamos una laparoscopía y eventualmente nos podríamos encontrar con esto, grandes masas pélvicas, quistes endometriósicos bilaterales, gran nivel de adherencias a nivel del fondo de saco posterior, un recto sigmoides totalmente adherido al fondo uterino y muchas adherencias, lo cual dificulta el proceso quirúrgico. Esta era, entre comillas, la forma de diagnosticar previamente la endometriosis. Pero ya en el año 2000 se hacen varias preguntas. ¿Es realmente la laparoscopía el método diagnóstico para nosotros poder decir la paciente tiene endometriosis? Hay que considerar que es un procedimiento invasivo, es una cirugía mayor, es decir, colocar a la paciente con anestesia general, realizar la primera inserción de los trócares, puede estar asociado a complicaciones no menores que pueden rondar, dependiendo de la literatura, en un 4 o un 5%. Probablemente son complicaciones menores, pero de todas maneras estamos sometiendo a la paciente a un procedimiento totalmente invasivo. Y debemos recordar que su incidencia es de 1 en 7 a 9 pacientes. Entonces hay que considerar, ¿es realmente el gol estándar la laparoscopía? En el año 2021, el profesor Goncalves de Brasil ya nos muestra una evaluación en la cual compara cuál era la precisión de una ecografía transvaginal con preparación intestinal en el diagnóstico de endometriosis comparado con la evaluación por laparoscopía. Y muestra que la ecografía transvaginal pudiera con alta precisión reemplazar la evaluación laparoscópica. Vemos acá cómo la sensibilidad y la especificidad es bastante elevada, sobre el 90%, y eso es bastante similar a lo que reporta el evaluador por la laparoscopía. Una publicación un poco más reciente, el año 2022, del último la literatura evaluada altamente tolerada y es costo efectiva. A diferencia de la laparoscopía, en donde vemos que si bien es un procedimiento que tiene alta precisión, porque tenemos visualización directa de la pelvis, considerado el gol estándar, además de que permite eventualmente realizar algunos tratamientos, es un procedimiento invasivo y eventualmente conlleva riesgos quirúrgicos. Además, también es dependiente de la experiencia del cirujano que está realizando la cirugía. Es importante que dentro de las limitaciones es que requiere en la ultrasonografía un ultrasonografista experimentado en el diagnóstico de la endometriosis. Es por esto que ya en el año 2016, en donde vemos que el ultrasonido es fundamental para el correcto diagnóstico de la endometriosis, se forma el grupo IDEA, en donde una serie de expertos comentan sobre cómo debiésemos definir el ultrasonido en endometriosis y lo dividen en 4 pasos principales. El primer paso es realizar, entre comillas, una ecografía de rutina, en la cual debemos detectar adenomiosis y la presencia de endometriomas, además de obviamente algunas otras lesiones como miomas, pólipos, etcétera, pero finalmente orientado a la evaluación uterina y ovárica. Un segundo paso en el cual habla de los soft markers o marcadores suaves, que finalmente se definen como evaluación de la movilidad ovárica y dolor sitio específico, es decir, si con el transductor somos capaces de ubicar alguna zona en la pelvis que pudiera ser más dolorosa a la compresión, sugerente de algún nódulo en esa zona.
El tercer paso corresponde a la evaluación de la obliteración del fondo de saco posterior utilizando el sliding sign, famoso sliding sign que también lo vamos a ver durante la presentación. Y finalmente, probablemente el concepto más complejo actualmente, que es la evaluación de los nódulos endometriósicos, tanto en compartimento anterior como compartimento posterior. Y esto finalmente es lo que en general nos produce más problema o más temor al momento de nosotros realizar la ecografía. Este es un cuadro resumen en donde vemos los distintos componentes del compartimento anterior, principalmente la vejiga y el ureter, y vemos todo lo que tenemos que evaluar en el compartimento posterior: tabique recto vaginal, fornix vaginal, ligamentos uterosacros, recto sigmoides, evaluar la distinta ubicación donde se encontraría la lesión y la obliteración del fondo de saco posterior. Estas son láminas del mismo trabajo original de IDEA. Además, se han sumado durante los últimos 2 años, el año 2024 y este año, dos adendum, o sea, dos agregados a este protocolo de IDEA, en el cual el primero habla sobre la evaluación del compartimento lateral, es decir, el parametrio, en donde vemos cómo dividimos el parametrio en anterior, posterior y lateral, y obviamente hay estructuras, principalmente nerviosas y vasculares, que debemos evaluar correctamente al momento de hacer una ecografía completa de endometriosis. Además, también este año se publicó la evaluación de la endometriosis superficial, que muchas veces se consideró como un diagnóstico que no era posible realizar mediante ultrasonido, pero vemos que ya hay signos ecográficos que nos muestran que sí podríamos diagnosticar endometriosis superficial, especialmente cuando hay líquido libre en la pelvis. Vemos cuál es el rendimiento del, entre comillas, protocolo IDEA, una publicación del grupo del doctor Leonardi de Canadá del año 2022. Vemos que una sensibilidad y especificidad bastante buena utilizando este protocolo y una sensibilidad y especificidad de alrededor de 50-60% para algunas zonas específicas. ¿Dónde tenemos mejor rendimiento? En el intestino. Esto es utilizando el protocolo del IDEA. Con esta información se formó el consenso publicado en revista ISWOC, en donde participó las asociaciones europeas de cirugía mínimamente invasiva, de reproducción, también del grupo IDEA, en donde vemos que el ultrasonido es considerado actualmente como la primera línea para el diagnóstico y mapeo de la endometriosis cuando está realizada por entrenadores entrenados. Y además, al igual que cualquier tipo de técnica de imágenes para diagnosticar endometriosis, es operador dependiente. Y esto es calificado como una evidencia 1A, es decir, con la mayor fuerza posible para este tipo de consensos. La curva de aprendizaje, cómo finalmente nosotros llegamos a ser considerados un médico capaz de poder realizar correctamente este tipo de evaluación. Entonces, este grupo del doctor Guerrero junto con el profesor Alcázar realizaron una serie de pruebas, pero esto es offline finalmente, evaluación de videos, evaluación de volúmenes 3D, y vieron que con cuatro trainees que eran médicos ginecólogos, con ya 5 años de experiencia de egreso de su beca de ginecología, su residencia de ginecología, con dedicación a ultrasonido, pero no con entrenamiento ni no con dedicación a la parte de diagnóstico de endometriosis, vemos la cantidad de exámenes que eran necesarios para poder llegar a completar correctamente el diagnóstico en ciertas estructuras. Vemos, por ejemplo, el promedio para poder diagnosticar endometriosis vesical, 17 casos, en recto sigmoide 39, fornix vaginal 25, útero sacro 44, taquique recto vaginal 21 pacientes. Es decir, es un número que no es menor. Y vemos cuál fue la sensibilidad, cómo fue mejorando la sensibilidad en relación al proceso de aprendizaje y el control. En general, hubo un progreso bastante importante. Este método de entrenamiento duraba entre 4 o 5 semanas y nos muestra que es posible realizar el entrenamiento suficiente para lograr las capacidades para un diagnóstico adecuado. Pero hay que considerar que hay que enfrentarse al menos a 17 pacientes por vejiga, 39 rectos sigmoides, etcétera, etcétera, lo cual en general en un centro de no especializado estos números pudieran ser difíciles de lograr conseguir. Finalmente, tenemos mucha información. El grupo IDEA nos da muchas láminas en la evaluación lateral, el compartimento posterior, anterior, el doble superficial.
claramente pudiera ser agobiante. Es decir, ¿estaré yo realmente capacitado de poder hacer todo lo que me está pidiendo, por ejemplo, el protocolo de IDEA? ¿Es realmente la ecografía endometriosis tan compleja que solamente los expertos pueden realizarla? Entonces nos queda plantearnos esa pregunta. Y, por ejemplo, somos ginecólogos obstetras, dentro de la obstetricia está considerado, por ejemplo, la ecocardiografía fetal, un examen de alta complejidad en la cual vemos que hay distintos cortes que debemos conseguir en el feto, distintos flujos que tenemos que analizar, evaluar en cortes axiales, en cortes coronales, etcétera. Es una evaluación bastante compleja, pero, por ejemplo, ISUOC presenta una guía práctica abreviada en lo cual vemos cómo para el ginecólogo general debemos en verdad conseguir 5 cortes y analizar estos 5 cortes de manera global, y si vemos alguna anomalía en estas zonas, alguna de estas estructuras se encuentra alterada, en ese caso la paciente sería eventualmente derivada a, por ejemplo, una ecocardiografía por un médico experto. Es decir, es posible tanto en obstetricia buscar alguna herramienta que nos sirva de screening para poder eventualmente acercar el diagnóstico a los médicos ginecólogos generales. Entonces, y obviamente esto se pudiera hacer en obstetricia, ¿por qué eventualmente no lo pudiéramos hacer quizás en también la ecografía de endometriosis? Es así como el año 2025, del grupo de la doctora Deslande junto con el doctor Leonardi proponen este protocolo simplificado del protocolo IDEA, en el cual buscan principalmente disminuir el tiempo al diagnóstico, acercar el diagnóstico a los centros comunitarios, no centros especializados, que nosotros en la atención primaria de salud, atención secundaria, podamos al menos hacer un acercamiento a si la paciente tiene endometriosis o no. Y además reducir la complejidad y el tiempo total de duración del examen. Vemos cómo el protocolo IDEA nos propone 4 pasos, pero acá el protocolo simplificado lo reduce a 3, en donde el uno es muy similar, el 2 corresponde a la obliteración del fondo de saco posterior y el 3 corresponde finalmente a una evaluación acotada del compartimento posterior. Vemos aquí un esquema de la misma presentación. La ecografía simplificada incluye útero y ovarios, la obliteración del fondo de saco posterior y además la evaluación de los úteros sacros y el recto superior. Esto, el resto de los exámenes de las zonas anatómicas que vemos acá, obviamente debiesen ser evaluadas por un experto en una ecografía completa. Y la ecografía, entre comillas, de rutina, que es la que hacemos normalmente en atención primaria, solamente incluye en general evaluación uterina y ovárica. Vemos una estimación de tiempo, si bien en una ecografía de rutina demoraremos 20 minutos, en la ecografía simplificada 30, pero en la ecografía completa de endometriosis, donde muchas veces hay que hacer evaluación tanto transvaginal como transabdominal, podríamos llegar incluso a un total de 45 minutos. Y esto tiene un fundamento principalmente dado en las estructuras que están comprometidas. Por ejemplo, el ligamento útero-sacro y el torus uterino es por lejos la estructura que está más comprometida por la endometriosis profunda, hasta un 66% de los casos. Y además, en un 83% cuando hay compromiso del útero-sacro, es la única lesión de endometriosis profunda que hay en la pelvis. Por lo tanto, es un sitio que nosotros debemos pesquisar de manera acuciosa. Lo segundo corresponde a las lesiones del recto alto, recto medio, y en donde es el segundo sitio que normalmente se compromete, y en general el compromiso incluye también lesiones del útero sacro, es decir, es muy raro que estas lesiones estén aisladas. Y además, tal como lo vemos en algunos de estos números, el compromiso del compartimiento anterior es extremadamente raro. Además de ser extremadamente raro, es muy raro de verlo como lesión única. Es decir, es muy raro que veamos una lesión en vejiga, es muy raro que veamos lesión en ureteres, sin que haya, por ejemplo, una lesión también en uterosacro, que haya una lesión también en recto, que finalmente ya sería explorada en esta ecografía simplificada. Vamos a ir repasando por pasos qué es lo que nosotros buscamos con este protocolo simplificado. En la parte inicial lo que buscamos es ver la presencia o ausencia principalmente de adenomiosis y principalmente presencia o ausencia de quiste endometriósico. No vamos a entrar en otras patologías de útero y ovario. La adenomiosis corresponde al tejido endometrial ectópico, pero en el miometrio.
Hay una prevalencia variable dependiendo de las publicaciones y los grupos que nosotros estemos evaluando, que varía entre una prevalencia de un 15 a un 75%. Es decir, igual sería altamente prevalente. Su principal cuadro clínico se caracteriza por dismenorrea y sangrado uterino anormal. La prevalencia de adenomiosis alcanza en pacientes que tienen endometriosis profundo hasta un 43%. Es decir, hay una correlación entre las pacientes que tienen adenomiosis y eventualmente pudieran tener endometriosis profunda. La sensibilidad y especificidad en un metaanálisis de la ecografía 2D y 3D fluctúa entre un 75 y 84% y un 76 y 84% de especificidad. Es decir, tiene un buen rendimiento, pero no es un rendimiento perfecto. Es decir, algunas pacientes con adenomiosis eventualmente se pudieran escapar. El consenso Musa que describe la patología uterina y cómo debemos definirla, el año 2022 realiza una modificación en la cual separa los signos de diagnóstico de la adenomiosis en signos directos y signos indirectos. Los signos directos corresponden a la visualización propia del tejido endometrial en las paredes del miometrio y los signos indirectos corresponden a modificaciones del miometrio secundarias a la presencia de estas glándulas endometriales. Es decir, esto es una reacción inflamatoria muchas veces del tejido ectópico y cuando vemos los signos directos es porque estamos visualizando directamente el tejido endometrial en la pared miometrial. Donde tenemos que fijarnos es en los signos directos. Esto es lo que nos va a hacer finalmente el diagnóstico de adenomiosis. En un trabajo que realizamos hace algunos años en el Hospital San Juan de Dios, en donde evaluamos la capacidad diagnóstica del ultrasonido para adenomiosis, juntamos alrededor de 110 pacientes con diagnóstico histológico de adenomiosis, realizamos una regresión logística y vimos que los dos o tres parámetros que cumplían con lo suficiente potencia para diagnosticar adenomiosis eran los signos directos, tanto directo 1, directo 2, directo 3, que corresponden a cualquiera de los tres en verdad, pero que su diagnóstico disminuía claramente en los modelos que incluían signos indirectos. Cuando solamente incluíamos signos indirectos, el valor diagnóstico del modelo caía. Es decir, lo que nosotros necesitamos para diagnosticar adenomiosis son los signos directos. Aquí tenemos un útero normal, vemos una línea endometrial bastante lineal, la interfaz está conservada, las paredes son simétricas. Finalmente, si nosotros vemos una ecografía con estas características, la probabilidad de que la paciente tenga adenomiosis es prácticamente nula. Lo mismo cuando hacemos una exploración en 3D, vemos cómo la interfaz endometrio-miometrial está totalmente conservada, la vemos lineal, no vemos zonas de interrupción, no vemos zonas estriadas, y esto es lo que nosotros buscamos cuando queremos descartar adenomiosis. Esto es un útero totalmente normal. Pero ya cuando encontramos algunos signos directos, como por ejemplo la presencia de islotes hiperecogénicos, la presencia de áreas quísticas que normalmente se ven con un halo hiperecogénico y que se van alejando de la línea endometrial, es donde podemos finalmente ya estar pensando en el diagnóstico de adenomiosis. En este video vemos cómo estriaciones en la interfaz endometrio-miometrial en esta zona vemos que es irregular y vemos cómo se proyectan estas estrías hiperecogénicas en esa zona. Y también se visualiza un quiste miometrial aquí, un islote, perdón, hiperecogénico en esta zona. También lo podemos ver acá. Aquí vemos un endometrio que se ve en esta zona y vemos un gran quiste miometrial en la zona media del miometrio. Ahí aparece y esto es muy patognomónico de adenomiosis. Estos son los signos directos y son los que nosotros debemos visualizar para hacer el correcto diagnóstico de adenomiosis. Y también los podemos visualizar en la ecografía en tres dimensiones. Aquí vemos, por ejemplo, los islotes hiperecogénicos que se desprenden de la cavidad endometrial. Vemos en esta zona cómo se proyecta una estría hiperecogénica que también es parte de los signos directos. Es decir, con esto, ya visualizando esta imagen, nosotros podemos diagnosticar la adenomiosis. Algunos signos indirectos, sombras en abanico, vemos como un útero es un poco más globuloso en esta zona, vemos cómo existe asimetría de las paredes, pero finalmente todo esto es secundario al proceso inflamatorio del tejido ectópico. Es decir, aquí, si bien nos ayuda para comprobar el diagnóstico, lo que debemos buscar son los signos directos.
Con respecto a los quistes endometriósicos, son lesiones uniloculares de contenido vidrio esmerilado. Eso es lo clásico, lo que está descrito clásicamente. Son de distinto tamaño, pero cuando son pequeños se identifica parénquima ovárico que los rodea. Eso es muy importante. Coexisten con endometriosis profunda en hasta un 88%, especialmente cuando son bilaterales. Es decir, si vemos quistes endometriósicos, lo más probable es que la paciente tenga algún foco de endometriosis profunda. Rara vez presentan componentes sólidos, como podrían ser los endometriomas atípicos, o eventualmente vascularizados, que son los endometriomas desigualizados del embarazo, que no entraremos en más detalle en esa zona. Es importante destacar que la visualización de un endometrioma en general es algo sencillo de realizar. Incluso está descrito dentro de las reglas de los descriptores simples. El descriptor número uno es una lesión unilocular de vidrio, de contenido vidrio esmerilado con un diámetro menor a 10 centímetros en pacientes premenopáusicas, altamente sugestivo de un quiste endometriósico. Es decir, el diagnóstico es bastante certero. Y vemos que la probabilidad de malignidad es bajísima cuando tenemos un descriptor de estas características, es decir, vemos una lesión así, lo más probable es que sea una lesión benigna y lo más probable es que sea una quiste endometriósico. Un trabajo también realizado en nuestro hospital con 545 tumores ováricos operados, todos con diagnóstico histológico. Tuvimos un índice de capa de 0,83, que se define como casi perfecto, en el diagnóstico de quistes endometriósicos en 65 casos, es decir, cuando nosotros decimos que es un quiste endometriósico, es altísima, altísima la probabilidad de que se trate efectivamente de eso. Estas son las imágenes clásicas de los quistes endometriósicos. Vemos aquí una lesión unilocular de vidrio esmerilado, vemos la misma lesión en movimiento, vemos cómo incluso alcanzamos a ver algunos folículos en la periferia. Esto nos ayuda muchas veces a hacer un correcto diagnóstico. Y vemos también algo bien clásico en los quistes endometriósicos, que hay algunos focos hiperecogénicos dentro del quiste que hablan del contenido hemorrágico que muchas veces se presenta en distintas etapas, es decir, hay contenido hemorrágico más antiguo, más nuevo, y pudiera ser eso lo que está ocasionando estos focos hiperecogénicos. El tamaño puede ser variable, incluso acá tenemos una lesión de casi 8 o 9 centímetros. Y también es característico que las lesiones no tienen flujo al Doppler. Lo que marca todo este flujo acá corresponde al parénquima ovárico que está rodeando la lesión y no vemos ningún componente sólido que se proyecta hacia el interior de esta lesión. Por lo tanto, cuando tenemos estas imágenes es altamente probable que se trate solo de un quiste endometriósico y no de otro tipo de patología. Es importante considerar cuando tenemos quistes bilaterales, es esto es lo que se denominan los famosos kissing ovaries, en los cuales tenemos dos lesiones ováricas sugerentes de quistes endometriósicos que se unen en la zona posterior y están completamente fijos. Ustedes ven acá, está el cuerpo uterino y vemos ambas lesiones que están completamente unidas en la pared posterior y aquí la relación con endometriosis profunda es altísima y obviamente acá vamos a tener un fondo de saco totalmente obliterado. Pasando ya al segundo paso, lo que nos piden es evaluar la movilidad del útero con el sliding sign, famoso sliding sign. Esta es la evaluación que nos propone IDEA. Aquí un video que nos muestra finalmente cómo realizamos la evaluación. Con el transductor y una leve compresión abdominal vemos cómo se moviliza el cuerpo uterino y en este caso un sliding sign positivo significa que el útero se mueve totalmente independiente de otras estructuras, principalmente en la parte baja del intestino. Y en este caso, cuando es negativo, vemos que todas las estructuras se mueven al unísono. Es decir, aquí hay deslizamiento de las estructuras, aquí no hay deslizamiento de las estructuras. Ese es el concepto. Nosotros realizamos un estudio que presentaremos como abstract en el próximo Congreso Mundial de ISWOC, en el cual vimos cuál era la sensibilidad y la especificidad del sliding sign para evaluar la presencia de obliteración del fondo de saco posterior en 202 pacientes que fueron sometidas a la laparoscopía por causa benigna y vimos que teníamos una sensibilidad de un 65% con una especificidad del 96% y un altísimo valor predictivo negativo de 0,96. Es decir, cuando no vemos obliteración, cuando el deslizamiento es positivo, es muy poco probable que exista obliteración del fondo de saco posterior. Vemos acá que el rendimiento propuesto por el doctor Alcázar en un metaanálisis, pero en pacientes con sospecha de endometriosis, es decir, pacientes seleccionadas, la sensibilidad agrupada fue bastante mejor, 88% y especificidad del 94%, es decir, tiene un rendimiento muy alto. Y es reproducible, es decir, si yo hago el sliding sign, lo hace mi colega en la consulta de al lado, lo hace otro médico en otro país, sí, es verdad, se estudió,
el doctor Reed, que es del que describió originalmente Sliding Sign ya en el año 2013, vemos que el índice de capa entre los distintos operadores, esto eran cuatro ginecólogos con cierta dedicación a ecografía ginecológica, el índice de capa era bastante bueno, cercano al punto 7, punto 8, es decir, con altísima correlación entre los distintos médicos. Es decir, es reproducible este examen. Entonces vemos aquí un útero en anteverso flexión y vemos cómo las estructuras se desplazan totalmente independiente en la parte posterior del útero. Vemos aquí cómo toda esta estructura que corresponde a la parte baja del recto se desliza totalmente normal. Cuando está en retroverso flexión puede ser un poco más complejo porque obviamente las estructuras que nosotros buscamos analizar no están en el cuello, sino que están en la zona superior, en la zona superior del fondo uterino. Y además vemos que en algunas situaciones cuando hay líquido en el fondo de saco posterior, está descrito el signo del triángulo, en el cual se forma un triángulo justo en la zona retrocervical. Y si observamos este triángulo con líquido libre, es decir, vemos que hay líquido libre en el fondo de saco, es porque no está obliterado. Eso nos ayuda también. Aquí tenemos un caso de un sliding site negativo. Tratamos de movilizar el útero, que es esta estructura que está acá. Tratamos de movilizarlo y vemos cómo las estructuras están totalmente adheridas y no hay deslizamiento. También hay patología ovárica en esta zona que obviamente está obliterando el fondo de saco posterior, pero acá vemos cómo tratamos de separar esta estructura y vemos que se mueven totalmente al unísono. En este caso sería un sliding site negativo, sugerente de obliteración del fondo de saco posterior. El sliding sign se evalúa en distintos niveles. En este caso tenemos el retrocervical, tenemos el sliding sign medio, donde acá hay un nódulo endometriósico y un quiste endometriósico, y ahí es donde está fijo, pero ustedes se fijan, por ejemplo, en el fondo uterino está libre. Esto es algo un poquito más complejo de realizar. En este caso la adherencia estaría alrededor del tercio medio del útero, y es información que es relevante para los cirujanos al momento de realizar una laparoscopía, por ejemplo, dónde está el sitio de adherencia. Y llegamos a la parte, entre comillas, compleja, que es la evaluación de los nódulos propiamente tal a nivel de ligamentos uterosacros y torus uterino y el recto medio alto. Es muy importante que tengamos en mente la anatomía, ya si bien en las clases, presentaciones hablamos de una serie de estructuras, el compartimento lateral, los vasos, las estructuras nerviosas, la idea de esto es simplificarlo. Entonces nos vamos a ceñir a dos estructuras principalmente, los ligamentos uterosacros que atraviesan el cuello uterino desde posterior y el torus uterino que es la confluencia de los ligamentos uterosacros, que es la región retrocervical. Esta es la zona donde nos vamos a preocupar y además en el recto medio, recto superior, que es la que normalmente está en contacto con esta estructura. Vamos a ver los ligamentos uterosacros. Se identifican como estructuras hiperecogénicas en forma de hamaca que rodea el cérvix. El sitio más frecuente de compromiso de endometriosis profunda son los ligamentos uterosacros. ¿Y cómo se visualizan? Como lesiones nodulares hipocogénicas que interrumpen esta estructura hiperecogénica. Aquí vemos en una laparoscopía normal, estas estructuras corresponden a los ligamentos uterosacros que están rodeando el cérvix. ¿Cuál es el rendimiento del ultrasonido en diagnosticar finalmente estas lesiones a nivel del torus y de los úteros sacros? En este consenso que ya les comentaba que fue publicado en el año 2024, analizaron distintos metaanálisis. Vemos que la sensibilidad, dependiendo de los años del estudio, recordar que el grupo IDEA fue el año 2016, estos son estudios posteriores, alcanza una sensibilidad del 67-60%. Es decir, tampoco va a ser perfecta, pero una especificidad bastante alta del 86-95% en estos metaanálisis con casi 1500, 200 o 100 pacientes. O sea, nuestro rendimiento es moderado para el diagnóstico de útero sacro. ¿Cómo vamos a ver los úteros sacros? Esto es el cérvix. Y lo que nosotros debemos buscar son estas estructuras hiperecogénicas que rodean el cuello. Esto es fácilmente identificable. Lo que pasa es que normalmente uno no visualiza el cérvix, pero esto es un corte transverso del cuello y vemos una estructura hiperecogénica que está con forma de hamaca rodeando todo el cuello. Estos son úteros sacros normales. Lo vemos aquí en un corte hacia los lados. Este es el útero sacro derecho, útero sacro izquierdo, y vemos una estructura hiperecogénica claramente identificable que está rodeando el cuello.
Lo podemos ver tanto en visión longitudinal, nos vamos hacia un lado, aparece la estructura hiperecogénica, en el retrocervix desaparece porque está el torus, pero hacia el otro costado vuelve a aparecer esta estructura hiperecogénica. Lo vemos nuevamente, estructura hiperecogénica que luego desaparece. Cuando vamos al centro del útero, fíjense que estamos acá en el centro, desaparece y vamos al otro lado donde aparece la otra estructura hiperecogénica. En el corte transverso es más sencillo. Para mí, personalmente, yo los veo generalmente en corte transverso. Vemos la estructura hiperecogénica que rodea el cuello, por ejemplo, hacia el lado izquierdo y la vemos hacia el lado derecho. ¿Ya? Esta estructura es fundamental que nosotros la visualicemos y lo que hay que hacer es visualizarlo en pacientes normales, al principio en pacientes normales y reconociendo las estructuras anatómicas como corresponden. Y lo otro que yo les quería destacar, imaginen, vean acá ustedes la relación que hay de los úteros sacros con el recto. Este es el recto medio, el recto superior, y vemos cómo se relaciona directamente con el útero sacro. Es por eso que existe una relación entre las lesiones de recto y las lesiones de útero sacro, son estructuras contiguas. Esto es el útero sacro y esta es la pared del recto. ¿Cómo vemos un nódulo a nivel de los úteros sacros? Vemos una lesión hipoecogénica que interrumpe esta banda hiperecogénica. Vemos la banda hiperecogénica y está interrumpida por una lesión. Las lesiones normalmente son pequeñas, miden 5 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. No son tan frecuentes las lesiones grandes. No esperen encontrar un gran nódulo endometriosis, no son lesiones más bien pequeñas. En este caso medía 5 por 2 por 5 milímetros. Lo está marcado acá en la flecha, vemos la estructura hiperecogénica y está interrumpida por esta estructura hipocogénica, es decir, hay una alteración de la normalidad y esto lo vemos, por ejemplo, en el corte transverso. Halo hiperecogénico, estructura hiperecogénica, un pequeño nódulo hipoecogénico interrumpiendo la estructura. Otros ejemplos, vemos aquí un nódulo en el útero sacro derecho, lo mismo, estructura hiperecogénica. Interrupción, continúa la estructura hiperecogénica, nódulo en el útero sacro derecho. Esto es a nivel retrocervical, esto estamos en el medio, fíjense acá, esto es el retrocervix. Halo hiperecogénico, estructura hipoecogénica. Halo hiperecogénico, estructura hipoecogénica que interrumpe la continuidad de esta estructura. Lo vemos acá en imágenes, aquí está la zona de interrupción. Ahí vemos halo hiperecogénico, interrupción de la zona por una estructura hipoecogénica. Lo mismo acá, ahí está la lesión, cómo se interrumpe la estructura. Vean cómo continúa acá el halo hiperecogénico hacia acá y acá está totalmente distorsionada la anatomía. Y ahí distorsión total de la anatomía correspondiendo a un nódulo endometriósico. Vemos aquí, por ejemplo, cómo existen los ovarios retrouterinos con grandes lesiones, quistes endometriósicos en ambos ovarios. Y tú decíamos, acá pareciera no haber una lesión, pero si nos vamos fijamente a ver el cuello, aparece el nódulo en el torus uterino, uniendo el ovario izquierdo con el ovario derecho con el fondo uterino. Es decir, la probabilidad de que haya endometriosis profunda es altísima en estos casos. ¿Qué pasa con el recto superior y recto medio? Es una estructura que ecográficamente se ve con distintas capas, siendo la más fácil de reconocer la capa muscular hipoecogénica, que lo vamos a ver en imágenes. Es el segundo sitio más frecuente de compromiso de endometriosis profunda y que se caracteriza por una lesión nodular hipoecogénica que engrosa la capa muscular. Lo vamos a ver en imágenes. Y es muy raro que se manifieste como una lesión única, asociado normalmente a un nódulo del ligamento uterosacro o un quiste endometriósico. Y nosotros vamos a buscar las lesiones en esta zona. No nos vamos a meter en el tabique recto vaginal. Son rarísimas, rarísimas las lesiones del tabique recto vaginal. Pero aquí en las lesiones que son retrocervicales es donde normalmente vamos a ver las lesiones. Así se ve un recto normal. Ir desde el esfínter anal hasta la unión prácticamente con el colon sigmoides. Y después tenemos otra estructura como la submucosa y la mucosa y posteriormente el lumen, pero lo que yo quiero que nosotros nos fijemos es en esto, en la capa muscular propia que es esta línea hipoecogénica. Lo mismo,
Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Esto es lo que tenemos que buscar. Porque lo que analizamos es cuando hay un engrosamiento de esta zona. En general, la línea es totalmente regular y del mismo grosor. Vemos Profesor, algo. Martín. Vemos algunas imágenes aquí. Por ejemplo, vemos cómo partimos con la línea de la capa muscular y lo que hacemos es continuar con movimientos de zigzagueo hacia un lado, hacia el otro. Vemos cómo continuamos la exploración de la pared muscular del recto y lo que nosotros hacemos es buscar hacia posterior. Seguimos avanzando, subimos y llegamos hasta acá al colon sigmoides, ¿ya? Esto es lo que nosotros buscamos. Otro ejemplo, lo mismo puede ser un poco en zigzag esta zona y buscamos que esta línea se mantenga uniforme. Esta línea se mantenga uniforme. Y vamos ascendiendo, es algo que requiere entrenamiento, pero es fácil de realizar. Es decir, la estructura está ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirarla, es buscarla. Y lo que buscamos, como les comentaba, es seguir esta línea hacia adelante. ¿Cómo se ven los nódulos en el recto? El grupo IDEA propone distintas lesiones dependiendo del grado de infiltración, pero en general lo que vamos a ver es un engrosamiento de esta línea. Es decir, viene una línea hipocogénica, aparece una gran lesión y continúa otra línea hipocogénica. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Si ustedes se fijan, viene la línea delgada, se engruesa la misma línea de la estructura y después continúa delgada. Eso es lo clásico. Hay algunas otras estructuras más raras que pueden ser como en cabeza de indio o estructuras espiculadas que normalmente son lesiones de mayor agresividad con probable infiltración incluso que puede llegar al lumen, pero estas lesiones en general son raras. Por suerte son raras, por lo tanto lo que nosotros esperamos es encontrar lesiones donde hay un engrosamiento de la pared muscular del recto. El rendimiento de la ecografía, con estos mismos metaanálisis que están expresados en este consenso, vemos que es muy buena la sensibilidad, la especificidad, esta especificidad de sobre el 90% con especificidades muy buenas. Es decir, nosotros tenemos un alto rendimiento para diagnosticar lesiones nodulares en el recto. Ejemplos. Línea hipocogénica delgada, engrosamiento de la línea muscular del recto, seguimos con línea delgada. Esto es la misma lesión en corte transverso. Lo mismo, se sigue una línea delgada, acá se empieza a engrosar, vemos un nódulo que normalmente tiene esta forma circular y después continúa delgado. Vamos a un ejemplo acá con un video, seguimos la línea y aquí empieza a aparecer un engrosamiento y acá la línea sigue delgada. Es decir, esta zona es donde compromete el recto, la lesión endometriósica. Lo mismo, seguimos delgado esta zona y aparece este engrosamiento de la pared en donde vemos el nódulo endometriósico. Otro ejemplo, aquí tenemos las líneas que van bastante delgadas y posteriormente aparece un engrosamiento, una zona heterogénea y después continúa completamente delgada la línea. Es decir, aquí estamos visualizando claramente un nódulo endometriósico, hay un quiste endometriósico acá, pero esto es fácil de identificar, no es complejo, solo hay que practicar en ver las capas del recto. Lo mismo, acá hay una lesión más especulada en esta zona, ustedes se fijan, asociado a un teratoma en este caso, pero aquí vemos cómo hay un engrosamiento de esta parte y hay una tracción del recto, ven cómo está traccionado y más irregular. Este otro tipo de nódulo son más raros, pero igual hay que saber identificarlo. En general, como yo les comentaba, se asocian muchas veces a las lesiones del torus y de los ligamentos uterosacros. En este caso tenemos una lesión en el torus, tenemos una lesión en el recto y ustedes se fijan como aquí hay comunicación entre ambas lesiones. Lo vamos a ver acá en imágenes. Acá está el nódulo en el torus y se comunica con la lesión que está acá en el recto. Esto es lo más frecuente, es decir, lesiones únicas son rarísimas. Vemos acá enfocado en la lesión del recto, va a aparecer acá la lesión nodular, el engrosamiento. Acá vemos el engrosamiento. ¿Ven cómo se engruesa esta zona? Y esta zona además se comunica con el útero sacro de este lado y el torus uterino. Es decir, siempre en general cuando hay lesiones del recto, normalmente están asociadas a lesiones en los úteros sacros como esta que está acá. Lo mismo, halo hiperecogénico que está interrumpido por esta lesión hipocogénica que corresponde al nódulo endometriósico. Ya para ir finalizando, les muestro un caso clínico que vimos hoy día mismo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Una paciente de 39 años derivada por ecografía transvaginal normal. Es decir, nuestra unidad no solamente recibe pacientes con endometriosis, recibimos pacientes de todo tipo de patología y también muchas pacientes de control. Y en este caso se le solicitó solo una ecografía transvaginal de rutina con el diagnóstico de algia pélvica y meteorismo. La paciente era una multípara de 1 de 39 años que no tenía antecedentes quirúrgicos ni médicos, no usaba método anticonceptivo, tenía sus ciclos regulares y destacaba así un dolor pélvico crónico, más que una dismenorrea que solo la calificaba como 3 de 10, era un dolor pélvico más bien constante, no tan característico en relación a la dismenorrea, pero sí tenía una dispareunia marcada de 7 de 10, no presentaba disquexia ni disuria. Realizamos incluso, como usted demostraba, 25 de agosto fue la primera paciente que evaluamos el día de hoy. Y vimos un útero que se veía bien, un endometrio secretor, anexos normales. Esta imagen que parecía ahí podría ser un quiste endometriósico, era un cuerpo lúteo. Recordemos que tenía un endometrio secretor de unos 12-13 milímetros. Entonces tenía un cuerpo lúteo en el ovario derecho sin ningún problema. Ovario izquierdo con movilidad normal, con actividad folicular inicial. Agregadamente, la paciente tenía dos miomas, un mioma intramural pequeño de 1 centímetro y un mioma subseroso de unos 2 centímetros. Pero finalmente esto no explicaba, entre comillas, el dolor de la paciente. Finalmente, la paciente se le solicitó una ecografía transvaginal normal, como les mostraba en lo que proponía el protocolo simplificado. Podríamos, entre comillas, llegar hasta ahí. Es decir, evaluamos útero, evaluamos ovarios, vimos unos miomas y el resto se veía normal. Pero obviamente, considerando un poco los antecedentes de la paciente, en general, la evaluación de los úteros sacros y los ligamentos no es muy compleja. Les dejo esa imagen ahí y a ver si la pueden interpretar antes que yo les muestre si es que existe algún tipo de alteración. Sí, hay nódulos en esa zona. Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos la línea hiperecogénica que corresponde al útero sacro izquierdo, el torus uterino, el útero sacro derecho se proyecta hacia esa zona y en el torus uterino vemos un pequeño nódulito que probablemente ha pasado desapercibido en exploraciones previas. No, tiene un leve contacto con si ustedes se fijan, tiene un leve contacto con el recto, pero no hay lesión en el recto, por quizás unas pequeñas adherencias, pero nada más. Pero ahí tenemos un nódulo retrocervical de 8 por 4 por 5. Ya, esto es la aplicación del modelo simplificado de ultrasonido, en el cual una paciente que no tiene tantos síntomas sugerentes de endometriosis, pero sí un dolor pélvico persistente, sí una dispareunia marcada, porque probablemente este nódulo está provocando ese síntoma y tenemos un nódulo de 8 milímetros que podría haber pasado totalmente desapercibido si es que no realizamos la evaluación sistemática del útero sacro y el torus uterino. Para finalizar, el protocolo de ecografía simplificada de endometriosis facilita el diagnóstico en centros no especializados. Enfocarse en sitios anatómicos con mayor prevalencia mejora la detección de la endometriosis y además reduce el retraso en los diagnósticos, que esto es fundamental, esto es muy importante. Puede funcionar como una herramienta de screening, es decir, podemos orientar a las pacientes hacia centros especializados o cirugías avanzadas. Y además es posible incorporar este protocolo en la ecografía ginecológica estándar, optimizando la atención sin aumentar los tiempos de exploración. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Yo creo que así como para mí y para el resto de los que están acá presentes, pues esta charla ha sido de mucho aprendizaje para todos. Voy a pasar a leer unas cuantas preguntas que nos pusieron en el chat para que, pues, por favor, nos pueda apoyar respondiéndolas. Entonces, primero nos preguntan, buenas noches, ¿existen endometriomas multilobulados? Sí, efectivamente existen quistes endometriósicos multiloculares, pero son raros. Lo más frecuente que ocurra es que los quistes se fusionan entre sí. Normalmente los quistes no son lesiones que tengan cápsula propiamente tal, es una pseudocápsula, es un quiste de inclusión el endometrioma. Entonces, lo que ocurre normalmente dentro de un ovario es que hayan varios quistes endometriósicos dentro del mismo ovario. De todas maneras, ¿existen descritos quistes multiloculares? Sí, son raros y tampoco le confieren malignidad a la lesión. Perfecto, muchas gracias. Ahora también nos preguntan, ¿a dónde debemos derivar a los pacientes con endometriosis?
Las pacientes con endometriosis requieren un estudio y un manejo multicéntrico, o sea, perdón, multidisciplinario. El objetivo final, al igual que por ejemplo en pacientes oncológicas, en las cuales hay centros que se dedican solamente a eso, finalmente lo que debiésemos hacer en pacientes de alta complejidad es que hayan centros especializados en endometriosis que cuenten con un diagnóstico adecuado, no solo del ginecólogo que realiza el ultrasonido, un radiólogo que sepa interpretar correctamente la resonancia, los cirujanos asociados a los coloproctólogos, a los urólogos, etcétera, a la gente de kinesiología, al manejo del dolor, ya es algo multidisciplinario, es decir, la derivación, cada centro debiese ir incorporando un equipo multidisciplinario para el manejo correcto de las pacientes con endometriosis. Perfecto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo diagnostica el compromiso de la submucosa de la pared anterior del recto? El compromiso de la submucosa se da principalmente en lesiones espiculadas. Como yo les había mostrado, hay lesiones que tienen irregularidad en sus bordes y eso es altamente sugerente de compromiso submucoso. Cuando vemos esas lesiones, lo que corresponde es realizar una colonoscopía, en la cual se pueda visualizar con mayor claridad el lumen del intestino y ver si es que eventualmente está comprometido o se puede tomar alguna muestra para confirmarlo. Por suerte, esas lesiones son rarísimas. Y lo que normalmente nosotros nos vamos a encontrar, que es un poco el objetivo de lo que nosotros estamos buscando, son lesiones de borde regular, con una especie como de cola de cometa, es decir, una lesión redonda que se continúa posteriormente con esta línea hipocogénica normal, entre comillas como fina, pero es muy raro que tengamos lesiones espiculadas. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la preparación óptima, perdón, en la paciente para realizar ultrasonido de endometriosis? ¿Se usan laxantes como los usados para colonoscopia? La verdad es que nosotros cada vez menos estamos ocupando preparación intestinal. Depende mucho de la experiencia de la persona que está haciendo el examen. Obviamente, con preparación intestinal ayuda, sí, ayuda, pero la verdad es que es bastante engorroso e incómodo para la paciente. Por ejemplo, el protocolo que nosotros proponemos como protocolo abreviado no debiese requerir preparación intestinal, porque nosotros debiésemos hacerlo en la ecografía de rutina. Es decir, una paciente que viene, como la que yo les mostraba en el caso clínico, una paciente viene por un dolor un poco inespecífico, esta paciente no viene con preparación intestinal, pero tenemos que ser capaces de identificar al menos las capas media y superior del recto sin preparación intestinal. Y eso no es tan complejo de realizar. Por lo menos personalmente yo casi no ocupo preparación, pero sí se puede ocupar laxante similar a lo que se hace en la colonoscopía, pero como yo les digo, para un protocolo simplificado yo no recomendaría preparación intestinal. Ok. Muy bien, doctor. Ahora, la siguiente pregunta nos preguntan, ¿es necesario solicitar una resonancia si a la ecografía hace el diagnóstico? La resonancia y la ecografía tienen rendimientos similares, es decir, en útero sacro, en recto, en adenomiosis, en quiste endometriótico, etcétera, la resonancia y la ecografía, el rendimiento es el mismo. ¿Dónde gana la resonancia? Especialmente en lesiones que son superiores al recto, es decir, cuando ya tenemos lesiones en el sigmoides, cuando tenemos lesiones en el apéndice, por ejemplo, ahí la sensibilidad y la especificidad de la resonancia es superior, pero obviamente la extrapélvica también. Pero en general la resonancia no es superior en el resto de las ubicaciones más frecuentes. Por lo tanto, depende mucho de los equipos en los cuales se trabaje. Nosotros en los equipos en los que trabajamos, con la ecografía hacemos el diagnóstico, con la ecografía hacemos el mapeo y con la ecografía la paciente es sometida a cirugía. Entonces, muchas veces caso a caso, pero con una buena ecografía de endometriosis, con un protocolo completo realizado, la resonancia no aportaría más información. Ok. Y también nos pregunta, ¿cómo mides la distancia desde el margen anal para ver la altura de la lesión? Existen distintas formas, podemos ubicar ciertas zonas. Como yo les mostraba, por ejemplo, la ubicación más frecuente de la lesión del recto es el retrocervix. Entonces, cuando estamos en lesiones retrocervicales, ya estamos alrededor de 10, 14 centímetros del margen anal. No son lesiones tan bajas. Lo que uno puede hacer, si quiere medir específicamente, es a ir haciendo distintos cortes desde el ano hasta ubicar la lesión. Obviamente no lo podemos hacer en una sola imagen, pero lo podemos ir haciendo por screenshots
vamos midiendo 2, 3, 4 centímetros de distancia, pero hay que tener la consideración de que cuando ya vemos lesiones a nivel retrocervical, estamos alrededor de los 10, 12 centímetros. Cuando tenemos lesiones que están ubicadas, por ejemplo, a nivel del fondo uterino, ya vamos en 16, 18 centímetros desde el margen anal. Que obviamente, ¿cuáles son las lesiones más complicadas? Las lesiones bajas, las lesiones de 8 centímetros, 5 centímetros del margen anal, que comprometen el tabique recto vaginal, que por suerte, como yo les había comentado, son extremadamente raras. Ok, perfecto. Y retomando también un poco de la preparación del paciente, nos preguntan si hay alguna recomendación para la preparación del paciente, como acudir en días de menstruación, por ejemplo. No es necesario que la paciente acuda en algún momento del ciclo en específico, incluso las pacientes que tienen endometriosis más compleja, cuando están con menstruación, están con mucho dolor. Por lo tanto, si tenemos una paciente que tiene una dismenorrea importante, dispareunia importante, quizás el momento menstrual no sea el óptimo para realizar la ecografía, pero del punto de vista de la lesión en sí, no cambia, no cambia, ¿ya? El único inconveniente que pudiéramos tener si hacemos la ecografía, por ejemplo, en fase lútea, es la duda frente a un quiste endometriósico si se trata de un cuerpo lúteo o no, que la gran mayoría de las veces lo podemos discriminar. Pero ahí en ese caso, si tenemos alguna duda a nivel ovárica, lo que habría que hacer es citar a la paciente 2 meses después o 6 a 8 semanas después para evaluar la morfología ovárica. Pero las lesiones endometriósicas nodulares, por ejemplo, el útero sacro, el recto, etcétera, la adenomiosis, etcétera, no tiene variaciones cíclicas, por lo tanto las podemos visualizar en cualquier momento del ciclo de la paciente. Ok, perfecto, doctor. Yo creo que continuamos con unas últimas dos preguntas. A ver cómo nos da el tiempo. Nos preguntan si se sigue teniendo utilidad el marcador tumoral CA-125 para diagnóstico. Ya, el CA-125 es un marcador tumoral muy inespecífico que se eleva en pacientes especialmente con endometriosis, pero estamos hablando de pacientes en edad fértil, donde por distintos motivos se puede elevar, por ejemplo en el periodo menstrual, por ejemplo en el embarazo, con la endometriosis misma o en enfermedad inflamatoria pélvica. El CA-125 no tiene valor en el diagnóstico, no debe ser solicitado de rutina y en general nos va a llevar más a confusión más que a un correcto interpretación de las lesiones, especialmente cuando hablamos de las lesiones ováricas. ¿Por qué? Porque yo les mostraba ahí el rendimiento que tiene la ecografía frente a una lesión de características endometriósicas normales, es decir, una lesión unilocular, de bordes regulares, sin componentes sólidos y de vidrio esmerilado. La probabilidad de malignidad de esa lesión es menor al 0,5-0,3%, es decir, es una lesión benigna. Y ahí el CS125 no tiene ningún valor. Por lo tanto, yo recomiendo e insto a, no, por favor, no solicitar el CA-125. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Qué importancia tiene determinar si el nódulo endometriósico afecta la muscular interna o externa del recto? Hay una capa muscular más, entre comillas, cercana al lumen, que viene cercana a la submucosa, pero no tiene mayor relevancia. Finalmente, la interpretación de la imagen es, es que siempre la lesión endometriósica es una de las maneras de, entre comillas, hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones que comprometen el recto. Las lesiones de endometriósicas siempre van a venir de exterior hacia el lumen. Por lo tanto, la lesión no va a ir comprometiendo de forma ordenada la serosa, la muscular propia y después las capas de muscular submucosa y la mucosa. Por lo tanto, es un poco similar a la respuesta anterior. Si hay zonas espiculadas, pudiera haber mayor profundidad en la lesión, pero de ahí a ya decir está comprometiendo tantos milímetros no es tan factible muchas veces de hacer mediante ultrasonido. Ahí obviamente la endosonografía rectal y el estudio con otros exámenes como por ejemplo la colonoscopia pudiera ser de mayor utilidad. Perfecto. Ahora, bueno, esta ya hablamos un poco de la preparación intestinal, pero preguntan cuándo es necesario indicar esa preparación intestinal. Cuando queramos evaluar, o sea, como les digo, para un protocolo simplificado yo no lo ocuparía. Y para un protocolo ya extendido de ecografía de endometriosis, en el caso de que tengamos alguna duda de alguna lesión y que estemos pensando en que haya algunas lesiones en la parte alta del intestino. O sea, si estamos queriendo evaluar sigmoides, si queremos evaluar regiones más altas, sí sería conveniente hacer que la paciente tenga una preparación intestinal.
pero para la evaluación de rutina y la parte baja del recto, o sea, personalmente, esto es una discusión que se da no aquí solamente, o sea, es una discusión internacional. Si es necesaria o no la preparación intestinal, pero cada vez menos está siendo solicitada que la paciente requiera la preparación. Perfecto. La otra pregunta es si la paciente tiene endometriosis en recto o superior, en recto medio o superior detectado mediante eco transvaginal, ¿es necesario realizar eco transrectal para mejor visualización? La ecografía transrectal no entrega una mejor visualización de las lesiones. Hay que considerar que cuando nosotros hacemos la ecografía transrectal, finalmente la imagen es exactamente la misma que la ecografía transvaginal. No, no vamos a visualizar otras estructuras distintas. Hay que recordar que el canal vaginal y el canal anal están separados por 1 o 2 centímetros del cuerpo perineal, o sea, están al lado y la imagen es exactamente la misma. Se ha descrito en algunos protocolos la instilación de suero fisiológico en el canal anal y obviamente en el recto para poder visualizar con mayor detalle la profundidad de una lesión. Sí, está descrito y ahí se hace una ecografía por vía rectal, pero es extremadamente engorroso para la paciente también. Por lo tanto, no es algo que uno recomendaría. Sí está descrito, pero sería la opción, pero como les digo, es ecografía transrectal asociada a la instilación de suero fisiológico en grandes cantidades para poder visualizar con el recto mejor, pero no es necesario. Ok. Perfecto, doctor. Ya casi terminando, ¿existe relación de endometriosis profunda, nódulos del torus, con riesgo de parto prematuro? La verdad es que con endometriosis propiamente tal no he visto descripciones específicas de ese tema. Ya, lo que sí hemos visto y que está descrito recientemente es la asociación entre adenomiosis y malos resultados obstétricos, que se relaciona la adenomiosis con parto prematuro, con riesgo de preeclampsia, ya, eso sí, y con riesgo de pérdidas del primer trimestre. Esa relación está descrita, pero al menos la relación entre nódulos propiamente tal del recto o del torus, por lo menos en mi conocimiento no existe esa relación. Muy bien. Nos preguntan, ¿qué diagnóstico diferencial podríamos considerar en caso de observar una lesión en recto sigmoides, pero en ausencia de otros signos sugerentes de endometriosis? Hay dos diagnósticos diferenciales principales. Uno es la patología inflamatoria del recto, es decir, principalmente dependiendo del lado. La otra patología La principal diferencia es que estas dos patologías van a presentar una alteración de la anatomía desde el interior del lumen hacia la parte de las capas externas, a diferencia de la endometriosis que parte en la capa externa y va progresando hacia el lumen. Esa es la forma principal de hacer el diagnóstico diferencial entre lesiones del recto, si son de origen endometriósico o no. Y ahora sí, la última, qué bueno que tuvimos pues muchas preguntas y muchas gracias a todos. Victoria Paredes nos pregunta, ¿existe un punto de corte para referirse a un engrosamiento de los ligamentos uterosacros? No está completamente definido el sacro, principalmente secundario a un proceso inflamatorio pélvico, en este caso la endometriosis, no siempre se va a manifestar como un nódulo propiamente tal, sino que muchas veces hay procesos inflamatorios secundarios a la endometriosis que se manifiestan muchas veces como quistes de inclusión peritoneal, cambios a nivel ovárico, complejos tubováricos secundarios a la endometriosis y también pudiera, obviamente, engrosar, por ejemplo, un ligamento uterosacro sin tener un nódulo propiamente tal. Eso no está totalmente definido, no está totalmente ratificado para decir, mira, sobre 4, 5, 6, 7 milímetros corresponde a un uterosacro engrosado. ¿Ya? Eso no está definido y pudiera ser un signo indirecto, más que un signo directo de endometriosis. Obviamente hay que considerarlo, pero yo lo tendría como en un segundo plano, entre comillas, de relevancia en la exploración del útero sacro. A menos que obviamente hayan lesiones concomitantes, quistes endometriósicos que estén en contacto en el útero sacro, una lesión del nódulo, o sea, del recto, que esté contactando los úteros sacros, pero yo no vea la lesión, quizás ahí podríamos darle importancia, pero solamente el engrosamiento del útero sacro no es un diagnóstico como totalmente fidedigno de endometriosis. Y eso también lo ven los cirujanos, o sea, los cirujanos muchas veces ven úteros sacros un poco más engrosados
y hacen la extracción del útero sacro y en la histología muchas veces no se comprueba la presencia de adenomiosis, perdón, de endometriosis, sino que solamente cambios inflamatorios. Entonces, no podríamos decir que un grosor sería lo correcto para poder diagnosticar, entre comillas, endometriosis en el útero sacro. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Respondimos todas las preguntas. Así que, pues no queda más sino agradecerle, doctor, nuevamente por el espacio, por esta charla tan especial y tan enriquecedora. Para todos, igual informarles que la charla la van a poder volver a ver en la página web de M Academia de Mindray. Puse la página en el chat y de todas maneras, si ustedes entran a Google, ingresan M Academia Mindray, así les va a aparecer y allí van a poder encontrar la grabación de esta sesión y adicional van a encontrar muchas otras grabaciones de diferentes sesiones que hemos tenido con diferentes Key Opinion Leaders que nos han apoyado en esta construcción de esta plataforma. Así que les agradecemos mucho a todos. Muchas gracias, André, también por el soporte desde el equipo de No, marketing. gracias a ustedes. Gracias al doctor Cristian. Súper buena presentación. Sí, estamos muy, Gracias a muy ustedes. agradecidos. Y pues que tengan una buena noche todos en todos los lugares de Latinoamérica, porque pues tuvimos personas de Sí, toda Latinoamérica conectadas, Centroamérica, toda Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Perú, bueno, todos los países. sí. Así que muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Gracias, doctor. Muy Muchas amable. gracias. Gracias, doctor Cristian. Chao, chao. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias.